viene a dar las clases de eclesiología un sacerdote nuevo que ha venido a nuestra diócesis, que es el vicerrector del seminario, se llama Antonio Rodríguez Báez, que es un sacerdote sevillano, y que no podía empezar hoy. Entonces le dije, bueno, pues ya está, don Antonio, yo doy las 2 primeras sesiones y ya veremos cómo nos arreglamos. Vamos a ir alternando. Yo tengo casi todos los miércoles, tengo una reunión a las 8:30, pero no es todos los miércoles. Entonces, los que no, yo daré clase de 8 a 9 y le dejo al tranquilo, que además tiene un lío porque tiene que bajar de estar con los seminaristas para poder dar la clase, pero la mayoría de las semanas dará el clase de 8 a 9 de eclesiología. Ya os lo presentaré, Dios mediante, la semana que viene. Bueno, pues vamos a este tema más cortito, la liturgia como acontecimiento histórico, salvífico y sacramental, que es desarrollar una de las ideas. Lo que yo he planteado en el tema 1 es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿vale? Entonces, ¿cómo la liturgia... Muchas veces nosotros pensamos en Cristo y pensamos, bueno, pues esto es una historia que pasó hace 20 siglos. Y lo que tenemos que tomar conciencia es que la salvación se está realizando hoy, ahora. Y por eso tiene sentido la celebración sacramental, que es ciertamente memoria, y es verdadera memoria, pero que a la vez que es memoria es actualización, ¿vale? Por tanto, son esas 2 cosas las que tenemos que tener en la cabeza. ¿Es un recuerdo de lo que ha pasado? Sí, pero es una actualización de lo que ha pasado. Eso que ha ocurrido tiene efecto para nosotros hoy. Bien, evidentemente la revelación es un acontecimiento histórico. Dios se manifiesta en el tiempo, se manifiesta en un momento dado. Abraham, 19 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Se manifiesta al pueblo judío cuando está en la esclavitud, 13 siglos antes de Cristo, se manifiesta singularmente y toma Jerusalén como la capital y el lugar pleno del culto en ese momento, pues en el año 1000 antes de Cristo, y en el momento de la plenitud Jesucristo se encarna. O sea, Dios participa en la historia. Y por eso los acontecimientos litúrgicos son acontecimientos que nos recuerdan estas cosas que ya han pasado, ¿vale? Pero a la vez que nos lo recuerda, actualiza el valor de esos elementos. Todos tenemos en casa, y nos pasará, un cajón donde guardamos las medicinas. Hay medicinas que se consumen mucho y por tanto se gastan, y hay otras medicinas que llevan allí toda la vida. Y entonces cuando uno dice, yo tomé el año pasado una cosa estupenda que me quitó el catarro, voy a ver si está, lo primero que uno debe mirar, ¿qué es? Pues la esquinita, que normalmente tiene verdadera maldad en la medicina, muy difícil de encontrar, donde dice hasta cuándo es válido aquello, porque me puede dar un triquitraque. Bueno, las acciones tienen un tiempo de recorrido. El modo como el pueblo judío celebraba la noche de Pascua era una memoria de algo que ya había pasado y que no se actualizaba. En cambio, lo que nos pide la liturgia es que nosotros celebremos esos acontecimientos no solo como acontecimientos de recuerdo, de anamnesis, sino a la vez como acontecimientos de actualización. La gracia sacramental que Cristo gana al Padre se realiza hoy en cada Eucaristía. No porque sean Eucaristías distintas, porque son la misma Eucaristía. Y el valor salvífico del sacramento del bautismo que celebraban los discípulos y que van a celebrar los cristianos desde el primer momento, ¿tenía en ese momento el valor salvífico porque Cristo había muerto? Sí, y lo tiene el mismo cuando este sábado un niño se bautice, ¿vale? Por tanto, 2 términos, ¿verdad? Memoria, que no se nos puede olvidar, no estamos relatando mitos, no estamos relatando historietas, estamos relatando cosas que han sucedido, y en segundo lugar, cosas que se actualizan para nosotros. Es una medicina, y por eso ponía el ejemplo de medicina, que no tiene fecha de caducidad, ¿vale? Se actualiza completamente para nuestra necesidad. Por eso dice Sacrosanctum Concilium que la liturgia es síntesis y realización de la historia de la salvación. La historia de la salvación en gran parte ya se ha hecho, pero se hace para mí hoy, ¿vale? Y tengo que tomar esta conciencia.
Por eso es tan importante, prácticamente en toda celebración eucarística, nosotros le vamos a dedicar una sesión a la presencia de la palabra de Dios. La presencia de la palabra de Dios es fundamental, que nos recuerda de un modo u otro cómo Dios se relaciona con su pueblo y lo salva. Y nosotros somos hoy su pueblo. Esta revelación, dice otro documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, dice en el punto 2, se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y las realidades que las palabras significan a su vez proclaman las obras y explican el misterio. Esto se pone muy de claro en la actuación de Cristo, pero vertebra toda la vida del pueblo elegido desde el principio. El pueblo elegido celebraba tres grandes hechos. Celebraba en primer lugar la creación, que es un acto libre e inteligente de Dios, que tiene su culmen en la creación de la primera pareja y que, aunque termina en la caída del ser humano, se mantiene en Génesis 3:14, el protoevangelio, como le han llamado los padres de la Iglesia, se mantiene la promesa de que una descendiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. En segundo lugar, la llamada Abraham. Dios, en un momento de pura paganidad, elige al hijo de un politeísta, un hombre que no estaba ahí perdido, procedía de Noé, pero estaba allí perdido, y lo saca de su tierra, lo lleva a una tierra nueva, para constituir con él un pueblo y una heredad. Y en tercer lugar, a partir de esta alianza, la liberación de Israel, caída en la esclavitud de Egipto. ¿Vale? Todos estos elementos son signos. Y la Pascua especialmente, por eso, entendedme, los que tengáis la costumbre, no hay ninguna obligación, los que tengáis la costumbre de asistir a la vigilia pascual, veréis ahora mismo cómo la vigilia pascual nos presenta estas tres lecturas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recoge y reorganiza en la liturgia de las liturgias, como es la liturgia de la noche del Sábado Santo, recoge y significa toda la historia. Primero, la creación, en segundo lugar, esa llamada de Abraham, y en tercer lugar, la liberación del pueblo del paso del Mar Rojo, y con los pobres de los capitanes del faraón que acabaron todos mojados, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué nos lo presenta? Porque estos tres elementos son signos de lo que va a ser la plenitud que Cristo nos va a dar, singularmente en esa noche. La Pascua es celebrada por los judíos todavía como fiesta que recuerda, dice Éxodo 12:14. Este día será para vosotros un memorial y lo celebraréis como fiesta en honor a Yahvé de generación en generación. Decretaréis que esta sea fiesta para siempre. Ese vosotros, ese día será para vosotros, ese vosotros son evidentemente el pueblo judío, pero ese nosotros somos cada uno de nosotros que seguimos celebrando, seguimos celebrando la fiesta de Pascua como fiesta de plenitud. No ya recordando la liberación del pueblo elegido de Egipto, sino viviendo, porque de esto se trata, viviendo la liberación del pecado que ha supuesto la muerte de Cristo y por tanto con su pleno y último significado. Os decía antes, quizá con palabras un poco claras, pero es muy bueno que estas cosas queden claras, que Cristo es el centro, Cristo es el acontecimiento de salvación de la Iglesia. La Iglesia, si no presenta a Cristo, está perdiendo el tiempo, no está haciendo lo que tiene que hacer. El momento culminante de todo este plan de salvación, que empieza en la creación, ¿verdad?, que pasa a través de Abraham, que alcanza un momento gestual extraordinario en la liberación de Egipto, tiene un momento culminante en la persona de Cristo, en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer porque es la descendencia de la mujer. Génesis 3:14, la que tiene que quebrar la cabeza de la serpiente. Fijaros además el detalle, es la descendencia de la mujer. No es la descendencia de la mujer y de Adán, es la descendencia de la mujer la que quebrará. Los padres adivinan ahí la virginidad de María, en ese relato.
Pero en segundo lugar es nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque todo el decurso de la ley, todo el decurso de la constitución del pueblo eclosiona en Cristo. San Lucas nos plantea unas coordenadas históricas muy concretas, ¿recordáis? ¿Cuándo aparece el Bautista? En el año 12 del gobierno de César Augusto, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, siendo procurador tal, siendo sumo sacerdote no sé quién. No estamos hablando de una situación mítica, estamos hablando de un contexto histórico concreto en el que esto se produce. Y por eso en la sinagoga de Nazaret Jesús va a decir eso de esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy entre vosotros. Porque yo estoy aquí. Los acontecimientos correspondientes al Antiguo Testamento se nos presentan como acontecimientos figura. Son ejemplos de una plenitud que tiene que venir después. Y esa plenitud es la vida de Cristo, que se convierten en acontecimientos realidad. Perdonadme este largo texto de Efesios, voy a quitarme de en medio para que intentemos verlo entre todos. Mira, casi desaparecido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordadlo quién es San Pablo, ¿eh? San Pablo os ha explicado muy bien el padre Marco Antonio. San Pablo es un judío y es un judío fanático. Lo dice muy claramente. Yo he sido circuncidado en el 7º día, ¿vale? Y soy de la tribu de Benjamín y me he criado a los pies de Gamaliel. A ver, ¿quién puede presentar aquí derechos? Soy fariseo, ¿vale? Y es tocado por Cristo. Terrible, ¿eh? Terrible. Fijaros además que él va a perseguir a los cristianos y le dice Cristo en camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo a ti no te persigo, tú estás muerto. Pero me persigues a mí, porque persigues a los míos, y yo estoy vivo. Claro, esto a Pablo lo cambia completamente. Entonces, cada vez que Pablo escribe una cosa, se ve obligado a salir de su herencia natural. ¿Vale? Que su herencia natural es ser. Voy a poner un ejemplo malo, ¿no? Es como si uno es del Betis y se hace del Sevilla. Sí, es un ejemplo malo, ¿eh? Pero es un ejemplo muy indicativo. ¿Quién es Pablo? Porque además, el testimonio que el Señor le ha pedido a Pablo no es como el de Pedro o los otros apóstoles, simplemente transmitir la palabra, es meterse en el centro de la pelea con los judaizantes, que piensan lo que él pensaba, ¿eh? Porque humanamente Pablo pensaba que hay que circuncidar a todo el mundo, hay que hacer los judíos. Pero el Señor le dice otra cosa. No, Pablo, por ahí no van los tiros. Y entonces Pablo se convierte en el adalid de la defensa de una cosa que él, en cuanto tal individuo, pues no habría hecho nunca. ¿Vale? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda esa clase de bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios ha pensado en cada uno de nosotros desde el principio, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesucristo no solo libera al esclavo, hace hijo, hace heredero a cada uno de nosotros, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, porque nosotros no lo éramos, estábamos sucios, pero somos aceptos en él, en el amado. Cristo Dios Padre no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. ¿Estamos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, los judíos, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, los paganos. ¿Vale? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las aras de nuestra herencia, los que os hayáis casado, ¿verdad? Ahora se dan las aras unos a otros. Yo todavía me casé sin la modificación de ese rito, de tal manera que les di las aras a mi mujer. Mi mujer siempre ha dicho que yo le di mi dinero y que ella se queda con el suyo, ¿vale? Pero las arras, ¿qué eran? Las arras eran la señal, ahora mismo que hacemos nosotros, pues ponemos unas monedas más o menos bonitas, ¿verdad? Pero las arras eran la parte de la dote que se entregaba. Claro, y sin la cual el personaje no se casaba. Si habéis visto A Quiet Man, ¿verdad? El hombre tranquilo, esa película magnífica de John Ford, ¿verdad? Con John Wayne. Ella se niega a ser su esposa de verdad hasta que no consiga la dote. Y para lo cual tiene que liarse a piñas con el hermano. Se hacen íntimos amigos, ¿verdad? Una película muy sorprendente allí en Innisfree, en Irlanda, ¿no? Pero es esa dote, las arras. Bueno, las arras son el cumplimiento de la promesa, la sangre de Cristo, que han sellado, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De Abraham a nosotros, y vuelvo a poner al tío este aquí, de Abraham a nosotros se ha producido un estrechamiento inicial del proyecto de salvación. Era para todos los hombres, se concentra en un pueblo, para que por lo menos perdure. Y ese es el motivo por el que Cristo tiene que estar nacido bajo la ley, porque tiene que conectar con ese pueblo que entrega la promesa, ¿vale? Y a partir de ahí es extensivo a todos, y se cumple la promesa que le hizo Dios a Abraham: serás padre de muchas naciones. Bien, por eso el concilio nos insiste en la consideración de la Iglesia como misterio. Todos somos llamados a una progresiva cristificación por medio de los signos visibles que el mismo Cristo ha instituido y que ha entregado a los 12. Entender la palabra misterio, Para nosotros, misterio es ante todo algo que no vemos claro. Pero mysterion en griego, sacramentum, traducido en latín, mysterium significa el ámbito de lo sagrado. Hablamos hace un momentito de, ya no se pone en todas las iglesias, ya hablaré de él, cuando toque ese tema, de que, lo habéis visto en algunas iglesias, está indicado como muy bueno por el ordenamiento general del misal romano, pero no es obligatorio. Se coloca una especie de paño del color litúrgico que tapa el cáliz, la patena y el cáliz. ¿Por qué? Le estaba contando. ¿Por qué? Porque eso es sagrado y por tanto debe estar velado, debe estar oculto hasta que se manifieste, ¿vale? Y de alguna manera eso es lo que representa la palabra sacramentum. La palabra sacramentum es algo que está oculto, sí, porque supera nuestro conocimiento, pero es algo sobre todo que es sagrado. Y por tanto, que se nos entrega por medio de símbolos. Ya hablaremos de todos estos símbolos y de por qué existen. Símbolos indisociablemente unidos a un contenido objetivo. El agua del bautismo es agua porque el agua limpia, y el bautismo limpia, no limpia los pecados, no limpia las manchas. Si uno va un poco guarrete al bautismo, pues también. Pero lo normal es que limpie por dentro, significa lo que realiza, ¿vale? Y Jesús usa un acontecimiento histórico del pasado, la liberación temporal del pueblo, para constituir el gran acontecimiento nuevo, la liberación definitiva del pecado. Y por eso, porque es memoria y es actualización, le dice a los discípulos: haced esto en memoria mía, ¿vale? Reiteradlo una y otra vez. Y desde el primer momento los discípulos se reúnen, ya aparecen los hechos, para la fracción del pan, para ese pan roto y dividido que es Cristo. Haced esto porque tenéis que cumplir el mismo signo que Cristo ha realizado, y hacerlo en memoria mía, porque ya no es la Pascua, es otra cosa, porque yo he instituido una alianza nueva. Cristo utiliza gestos ya existentes, la cena pascual, el baño bautismal, pero los convierte en algo totalmente nuevo, como os va a decir Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, ¿recordáis? Lucas 3:16. Yo bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso la liturgia tiene que ser sacramental. El término sacramento es un término importante. Estamos tan acostumbrados a él. Yo he nacido en una calle que se llama Sacramento,
¿vale? Estamos tan acostumbrados a ese nombre que perdemos el sentido de lo que el sacramento significa. Y es, como nos dice Sacrosanctum Concilium 7, un signo sensible que significa, por tanto explica una realidad y que realiza esa misma realidad. No solo la simboliza, no es que Cristo quiera que nos alimentemos de él y por tanto tenemos un símbolo que es el símbolo eucarístico. Es que Cristo está realmente presente en la Eucaristía y se hace alimento mío. ¿Vale? No es que el bautismo simbolice nuestro deseo de quedar purificados de nuestros pecados, que para eso, lo dice Juan el Bautista, servía el bautismo en el Jordán. Es que el bautismo, no por nuestra acción, sino por la acción de Cristo, nos purifica. Ya no es un elemento profano, sino que es un elemento sagrado. Y los elementos sagrados no se pueden usar en vano. Yo creo que de los momentos de intervención más dura de Dios, con respecto a alguien que no es del pueblo elegido, es aquel momento en el que uno de los descendientes, ¿verdad?, de Darío, que se han llevado las cosas del templo, coge los cálices sagrados y los elementos sagrados que había en el templo y los utiliza para sus amigos en una cena. Y aparece esa mano terrorífica que escribe en la pared. Y entonces llaman a Daniel. Daniel sabe interpretar y además es judío allí, ¿vale? Y Daniel le dice, has sido visto, has sido pesado y no has alcanzado peso suficiente. Terrible, ¿eh? ¿Por qué? Por la utilización de un elemento sagrado para lo que ya no puede utilizarse de forma profana, ¿eh? Y es la situación de Moisés ante la zarza, ¿recordáis? Descálzate. ¿Por qué? Porque estás en territorio sagrado. Yo no puedo entrar. El atrio de la iglesia, en ese vídeo, si queréis ver, que os voy a mandar, pequeño vídeo, 6 minutos, en los que cuento cómo es un templo católico. Os hablo del atrio. El atrio, que es verdad que sirve para conectar con el mundo profano, el atrio de los gentiles, pero que es fundamentalmente nuestro lugar de entrada. Yo no puedo entrar en el templo como entro en cualquier otro sitio. Estoy entrando en un ámbito distinto, estoy entrando en un ámbito sagrado, ¿vale? Por eso es tan importante que entendamos los sacramentos como lo que son, actos de Dios entre nosotros, y por eso tengo que pararme ante ellos. Y por eso, queridísimos hermanos cofrades como yo, por eso tenemos que vivir el silencio en la iglesia, que nosotros, como somos copropietarios, nos cuesta mucho trabajo. Vaya bocinazos que metemos en la iglesia, Que si la iglesia, bueno, máxime si el Señor está presente. Y si queremos meter bocinazo y tenemos que armar ruido, y para nosotros montar los pasos tenemos que armar ruido, se le dice al cura, ponga al Santísimo en otro lado. No podemos estar aquí como si esto fuera esto. Esto era un antiguo comedor. El antiguo comedor, allí la gente leía. Todavía en el seminario, que yo como con los seminaristas miércoles y jueves, ponemos una cosa ya en plan moderno, que lee durante la cuaresma y todos comemos en silencio. Pues antes había ahí alguien leyendo y aquí estaban las personas comiendo. Esto es un sitio profano. Bueno, significado y detrás hay una cosa muy bonita y está la Santísima Virgen y todos los discípulos recibiendo al Espíritu Santo, muy bien. Esto no es un lugar sagrado. Entonces tenemos que actuar así, y prepararnos. Esto además significa, yo os decía al final, hacer de la propia vida un acto de culto a Dios, porque la religión de la encarnación, que es la religión de Cristo, es una aceptación radical de la vida del ser humano en todos sus niveles, trabajo, familia, diversión. De los 33 años que el Señor pasa aquí, pasa 30 años trabajando. Pasa 30 años trabajando. Cada vez más nuestro arte actual está dándole más importancia a estos elementos. Esto sería inimaginable en otros ámbitos, es muy inimaginable en el arte contemporáneo cristiano. ¿Y cómo comunicamos con lo sagrado? A través de un elemento importantísimo que son las mediaciones. Las mediaciones son los ritos, los gestos y los objetos cultuales que se utilizan. A veces amigos míos, carnavaleros y no cofrades, porque lógicamente tenemos muchos que son carnavaleros y cofrades, me dicen, la Semana Santa es el carnaval de los curas. Y digo, se ve que tú pisas poco la iglesia, porque a los curas les gusta poco. Les gusta poquito esta historia. Pero sí es verdad
que visto desde una manera anecdótica y estúpida, el sacerdote se reviste. Ya lo explicaré. Se reviste porque no es él el que sale, es otro. Y por tanto, se tiene que vestir de una manera significativa, de una manera en la que ahora mismo no se vestiría de ninguna manera. Es una forma de vestir que tiene un anclaje en la tradición y que puede llegar un momento en el que cambie, pero que tiene que ser claramente significativa de que no soy el mismo. Y por eso el cura nos tendría que echar a patadas de la sacristía, que todos elegimos, yo el primero, el momento para hablar con el cura 2 minutos antes de que empiece a celebrar. El cura tendría que decirle, mira, yo voy a revestirme de Cristo, ahora mismo no estoy para historia, vente en otro momento. Porque si no sale, como entramos nosotros, ¿eh? Estas mediaciones son fundamentales. En Quo Vadis, no sé si recordáis, cantó una escena al final, cuando ellos están en la cárcel esperando a ser ejecutados. Luego no son ejecutados porque los buenos en Hollywood no son ejecutados los secundarios, ¿no? Entonces le dice Ligia, con Marco Vinicio de la mano, al apóstol Pedro, dinos las palabras que nos unan. Es muy significativo esa expresión de lo que quiere significarse con los sacramentos. El sacramento del matrimonio es la entrega mutua, ¿verdad?, de los esposos con las palabras de un testigo cualificado. El sacerdote no es ministro del sacramento del matrimonio. Los ministros del sacramento del matrimonio son el marido y la mujer, ¿vale? Esos son los ministros. Pero necesitan al testigo cualificado, que es como se llama, necesitan sus palabras, para que en esas palabras, que son las palabras de Cristo, se realice la extraordinaria vinculación. Y por eso San Pablo en Efesios lo llama Sacramentum Magnum, un gran misterio, porque se produce que del amor humano sale el amor que Cristo le tiene a su Iglesia. Nosotros hemos acentuado mucho el carácter ininteligible de la palabra misterio, pero tenemos que darnos cuenta de que ante todo cuando pensemos en misterio tenemos que pensar en algo sagrado, donde está presente Dios. Y lógicamente en nuestra situación de viatores, Dios solo se nos puede presentar en la oscuridad. Pues si se presentara en la claridad ya no tendríamos ningún mérito. Se tiene que presentarse en la oscuridad y por tanto hacerlo a través de la fe. Cristo es el sacramento original. En la encarnación del Verbo, su humanidad se convierte en el medio de nuestra salvación. El mediador, dice la carta a los Hebreos, es Cristo hombre. Nuestra salvación se ha producido a través de la humanidad de Cristo, que es la que es taladrada, que es la que es maltratada en la pasión. Él hace corpóreo y visible el misterio de Dios de la manera más radical posible. Yo se lo comentaba a los seminaristas hoy. Seguimos pensando como Felipe. Señor, ya que hemos llegado a la intimidad de la cena, dice Felipe, aquí vamos a conseguirlo todo. Y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, pero Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Porque al Padre no se le puede ver. Pater nemo vidit unquam, al Padre no le ha visto nunca a nadie. Pero veo a Cristo. Y Cristo es la imagen visible de lo que Dios es. Y su obrar es un obrar extraordinario en gestos y palabras. Y sobre todo, en su muerte, especialmente en el costado abierto, nos ha encantado en el arte tradicional ponerse chorreón de sangre que sale en el costado abierto que relata San Juan, ponen los padres de la Iglesia. San León Magno crea esa tradición y la van a seguir ya todos los padres, esa situación en la que se nos entrega el don de la salvación. Cristo resucitado además da a sus apóstoles esa potestad, dinamis, esa capacidad, y por eso la Iglesia se convierte en sacramento. ¿Y cómo se opera todo esto? Como os decía, a través de los signos sacramentales, y ya no hay más puntos. O sea que cuando terminemos terminamos. ¿Qué signos usa la liturgia? Yo voy a explicarlos con detalle en sesiones siguientes, pero quiero que veáis que estos signos son múltiples. Tenemos signos que son personas, el pueblo cristiano y los ministros, y las posiciones que ocupan cada uno de los ministros. Entendedme, con el desarrollo progresivo de lo que ya tendría que haber sido. Ahora mismo nosotros tenemos 2 ministerios laicales, que son acolitado y la lectura de la Sagrada Escritura, el lectorado.
Ahora mismo, de forma solemne, esos dos ministerios siguen convirtiéndose, yo se lo digo al pobre del padre Ricardo, bueno, pues al que ya tenía yo aquí como alumno antes de que se ordenara y me soporta heroicamente, le digo, ¿cuándo reciben los ministerios menores, los seminaristas? Y me dice, ya no hay ministerios menores, son ministerios laicales. Y le digo, sí, decir que son ministerios laicales, pero los laicos no los reciben. Entonces, ¿qué pasa? El Papa el otro día dio un ministerio laical, simbolizando. Yo espero, claro, ojo, que esto supone un problema, no vamos a mandar a cualquiera ya a recibir los ministerios laicales, hay que tener una preparación. Un seminarista no lo recibe sino hasta el tercer o cuarto año. Entonces, va a exigir mucha preparación. Pero se tiene que ir convirtiendo en algo normal que la persona que ayude al sacerdote en la celebración eucarística reciba una formación y reciba el ministerio del apolitao, porque es un verdadero ministerio en la Iglesia. Y la persona que habitualmente lea las lecturas, pues tenga una formación en la Sagrada Escritura, tenga un poquito de dicción, porque se le tiene que oír, ¿vale? Y sea una persona que reciba el ministerio del lectorado. Eso tiene, o sea, a ver, el espíritu del Concilio Vaticano II al organizar esto va por ahí. Por tanto, vamos a tener personas y ministros diferentes. Vamos a tener muchos gestos de pie, sentados de rodillas, con manos alzadas, juntas, extendidas. El sacerdote coloca las manos en posiciones distintas dependiendo de lo que está haciendo, ¿vale? Y hay que insistir mucho, ya hablaremos, del acto nuclear de la adoración, que es la prosquínesis, el inclinarse y ponerse de rodillas, ¿vale? Un acto importante en el que la liturgia de la Iglesia insiste, y que lógicamente si uno tiene las rodillas destrozadas no tiene sentido, pero yo pensaba el otro día, deberían poner aquí al lado una clínica de estas de patología quirúrgica, porque se iban a forrar, porque aquí no se pone de rodillas ni el gato. Es decir, que no todos tenemos que tener las rodillas tan mal, sobre todo porque cuando vamos a hacer la protestación de la fe y nos ha gustado el tema y queda algo cofrade paralitúrgico y tengo que ponerme de rodillas y poner... No hay ninguno que se niegue a ponerse de rodillas. Digo yo, bueno, vale, pero la prosquínesis, la prosquínesis es esencial, absolutamente. Los Reyes Magos, lo dice el texto de Mateo muy claro, llega el niño y prosquínesis, es decir, se inclinan hasta el suelo para adorarle. Las acciones, las abluciones, la inmersión, la asignación, la imposición de las manos, la absolución, el beso de la paz, el exorcismo, el canto, la plegaria, el silencio. Todo eso son elementos utilizados. Las cosas, agua, pan, vino, aceite, sal, luz, fuego, ceniza, perfumes, incienso, ramos, cruz, vestidos, insignias, vasos, imágenes. Los tiempos, día, noche, horas, vigilia, semana, estación, año, domingo, fiesta, jubileo, tiempo litúrgico. Y los lugares, templo, presbiterio, sede, ambón, baptisterio, fuente bautismal, confesionario, cementerio. Cada uno de ellos se puede hacer una cosa y no en otros lugares. Estos signos son realidades puente entre el significado ligado al signo y las personas para los que ese signo significan algo. Y muestran momentos positivos, históricos y concretos de la historia de la salvación, pero a la vez muestran hechos concretos de nuestra vida concreta. Nacimiento, madurez en la fe, matrimonio, muerte. Y por eso los sacramentos los recogen, porque no solo nos cuentan la vida de Cristo, nos cuentan nuestra vida, ¿vale? Los sacramentos actúan por sí mismos, porque tienen la fuerza de Cristo, por tanto actúan ex opere operato. Pero, con independencia de eso, tienen una plenitud mayor o menor dependiendo de las disposiciones de la persona, que es lo que se conoce como ex opere operantis. Hay sacramentos de vivos, ya hablaremos de ellos, que se tienen que recibir en gracia. Si no, no solo no permiten la edificación de gracia que plantean, sino que incluso pueden ser un enorme problema. Y hay otros que no son sacramentos de vivos. La Iglesia entiende por vivos y muertos, no el tío que está en la caja, sino vivo es el que está en gracia de Dios. Pero si yo estoy más atento o menos atento, obtengo más gracia.
Y hay que tener en cuenta ambos aspectos. Son eficaces en sí mismos, pero Cristo ha ligado a nosotros este valor. Y del mismo modo que Jesús realizaba signos, pues los da a la Iglesia para cumplirlos. Y por eso este texto no lo voy a leer, de 1 Corintios 13, en el que San Pablo nos cuenta: la tradición que yo he recibido es a la vez la que os transmito, y me la han transmitido desde el Señor, que el día de la cena, cuando el Señor iba a ser entregado, tomó pan y hizo la fórmula de la Eucaristía. Los sacramentos están constituidos, por tanto, por palabras y signos, ¿vale? Con elementos que son invariables y elementos que son variables, y precisan de la fe para su celebración eficaz. Y el celebrante, pues, tiene que ser alguien debidamente ordenado y que tiene que tener la intención de hacer lo que la Iglesia tiene como intención. Y las cosas invariables, pues son algunos elementos de la fórmula. Por ejemplo, no sé si vivisteis un poco el lío este de que en Estados Unidos se hizo famoso que habían personas que bautizaban con una fórmula que se les había ocurrido. Y la Congregación de la Doctrina de la Fe reafirmó: las personas que no han sido bautizadas en la Trinidad no están bautizadas. Yo conozco el caso de un sacerdote que estaba ordenado y que tuvo que ser bautizado de nuevo, porque no había sido verdaderamente bautizado. No podemos bautizar, porque Cristo nos pide que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, 2 ideas para terminar. La liturgia nos recuerda sucesos acaecidos y por tanto nos cuenta una historia. ¿Cuál es esa historia? La creación, la elección de un hombre llamado Abraham, la liberación del pueblo elegido, la ayuda para poder recuperar la tierra prometida, que es símbolo de la herencia eterna, la encarnación gracias al sí de María, que es el inicio del cumplimiento de las promesas, la vida pública del Señor, su cena pascual, en la que se instituye el sacramento de la Eucaristía y asociado a él el sacramento, el sacerdocio ministerial, la muerte dolorosa de Jesús en la cruz, la resurrección gloriosa al tercer día, la venida del Espíritu Santo y la promesa de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que la Iglesia nos cuenta y nos transmite. Y a la vez, la Iglesia no cuenta solo hechos pasados, sino que actualiza esos hechos y ha recibido la potestad del Señor para actualizar ese elemento salvífico, de tal manera que por medio del bautismo somos lavados, por medio de la confirmación recibimos la plenitud del don del Espíritu, esa que recibió María y los apóstoles. Por medio de la Eucaristía nos hacemos cuerpo de Cristo y obtenemos el alimento que perdura. Por medio de la penitencia obtenemos el perdón cada vez que en forma venial o mortal nos apartamos del camino de Dios. Por medio del matrimonio recibimos la gracia de poder hacernos un solo cuerpo con otra persona, perseverando en una vida en común, construyendo una familia y permaneciendo unidos hasta la muerte. Por medio de la ordenación sacerdotal se capacita a algunos cristianos para ocupar el lugar de Cristo cabeza, cuando tiene que ocuparlo, en el sacramento de la Eucaristía, en el de la penitencia. Y por medio de la unción de enfermos se nos fortalece ante la enfermedad grave, se nos da la gracia para unirnos a Cristo sufriente y se nos prepara para el amargo tránsito de la muerte. Todo esto se hace de forma litúrgica, con unos gestos, con unas palabras, con unos ritos, que en sus elementos esenciales son los ritos que hacían los apóstoles, y que yo intentaré ir explicando poquito a poquito en todos sus elementos, pues en las siguientes sesiones. Muy bien, nos vamos a casita.